¿Qué ha sucedido puertas adentro de la filosofía española, suponiendo que tal cosa exista, durante los breves 1000 días de posfranquismo de los que hasta ahora hemos disfrutado? Para responder a esta cuestión, y sin perjuicio de que en el futuro se la planteemos también a otras personas por aquello de evitar tendenciosidades, tenemos hoy aquí a un hombre, a un filósofo de muchos saberes y valores. Se trata del profesor Gustavo Bueno, catedrático de filosofía en la Universidad de Oviedo, autor de obras tan enjundiosas como Los ensayos materialistas, El papel de la filosofía en el conjunto del saber y, últimamente, la metafísica presocrática, e incansable polemista en todo lo que al pensamiento y quien lo trujo se refiere. No vamos a hablar hoy de la obra de Gustavo Bueno, eso queda para un próximo y futuro encuentro, sino simplemente de lo que está pasando en el país y dentro del terreno filosófico desde la muerte de Franco. Profesor Bueno, ¿cree usted que la muerte del general y la nueva situación política han modificado ya las abscisas y coordenadas que delimitaban el quehacer filosófico durante los años del antiguo régimen? Yo diría que la muerte de Franco no puede entenderse como simplemente un paréntesis que se cierra frente a otro paréntesis que se abrió, por ejemplo, en el 36, sino que la muerte de Franco, me parece, es un episodio envuelto entre un conjunto de procesos mucho más amplio y que, por tanto, se corre el peligro de que la muerte de Franco sea un fenómeno, algo que está en la apariencia, que la realidad trabaja por otros derroteros, entre los cuales la muerte de Franco tiene una significación evidente, pero repito que no creo que sea simplemente el cierre de un paréntesis. Esto significa lo siguiente, que si fuera el cierre de un paréntesis, habría que considerar a todo el periodo del franquismo como un periodo en blanco, en donde la sustancia cultural española, suponiendo que esto tenga algún sentido o que queramos decir algo con ello, se hubiese o bien sofocado, o bien agostado, o bien emigrado, de forma que entonces el cierre del paréntesis significase la vuelta de los que estaban fuera, o bien el desprendimiento de las aguas represadas. Y todos estos esquemas me parecen sinceramente frívolos, superficiales. A mí me parece, y sobre todo en el campo de la filosofía, campos, si lo es, puesto que el campo de la filosofía está esencialmente vinculado con todos los demás campos de la realidad, de la producción, de la cultura, etcétera. A mí me parece entonces que la muerte de Franco es un acontecimiento que efectivamente tiene una significación, pero que todavía no podemos medirla, que tendría que pasar más tiempo para poderla medir, y que concretamente los grandes acontecimientos realmente nuevos, me parece, que en el orden cultural se pueden determinar como característicos de los 2 años del posfranquismo, van por terrenos que han de influir ulteriormente, sin duda, en el proceso de la cultura española, pero que, repito, todavía no creo que estén determinados. Me refiero, por ejemplo, a novedades, quizá, por lo menos en cuanto a su expresión, como puedan ser pues movimientos feministas, movimientos homosexuales, ecologismo, ¿verdad? Libertad de religiones. Todas estas circunstancias realmente van configurando una situación nueva, evidentemente. Pero también es cierto, creo, que lo que en filosofía y en otros campos de la cultura hoy día se produce, de algún modo estaba ya incubado en el interior, estaba incubado, está ahora extendiéndose, propagándose. Y para terminar, yo creo que, para utilizar otra metáfora, sería más bien una corriente que estaba represada, donde Franco y el franquismo y la derecha generalmente era un espantajo que teñía las aguas de un determinado color, pero que ese espantajo se estaba disolviendo realmente por la propia fuerza interna de la corriente, que ahora está a la luz, y ahora es la verdad. Ahora es la verdad de lo que era el franquismo y de lo que hemos sido en España en el franquismo. Y esta verdad a veces pues es bastante dura. A su juicio, ¿en qué terreno se dejó sentir de forma más negativa el peso de la censura, de las consignas oficiales, de la represión cultural, en una palabra? Bien. ¿En el terreno de la documentación, en el terreno de la creación o en el terreno del pensamiento? Bien. Me parece que en el caso de la filosofía la situación es muy característica, muy característica con respecto a otros campos. Quizá tendría que ver con lo que ocurre, pongamos por caso, en el terreno de la física o de las matemáticas.
un libro de álgebra superior es un libro clandestino, aunque se deje en mitad de la calle, porque la gente no lo entiende. Y un libro de filosofía ocurre exactamente igual. Nosotros podemos decir, por nuestra experiencia en Oviedo y por otros informes que tenemos de otras facultades y de otros lugares y centros de cultura, que prácticamente estábamos informados en la época del franquismo, entraba aquí todo directa o indirectamente, y la diferencia con ahora en cuanto a documentación, que usted me pregunta, se puede expresar gráficamente así. Tenemos en nuestro departamento en Asturias unos armarios de biblioteca parecidos a estos. La diferencia era que en la época del franquismo los libros prohibidos estaban en la parte de abajo y los libros que se podían utilizar estaban en la parte de arriba. Ahora siguen igual por razones puramente de inercia, de bibliotecario, ¿no? Pero los libros estaban allí y la gente los leía, y quizás los leía más que ahora, muchas veces también. Pasemos revista brevemente a los diferentes factores de la situación, empezando por el factor hombre. Antes se ha referido usted al regreso de algunos pensadores. ¿Qué ha supuesto el exilio, es decir, el regreso del exilio de los pensadores? ¿Un fenómeno tan importante, tan vistoso y tan venturoso como el del regreso de los escritores de creación, o no? A mí me parece que los escritores que estaban fuera ya eran conocidos. Eran conocidos. En filosofía, por ejemplo, el caso de los exilados o medios exilados. El caso, claro, de Ortega, que ya volvió hacía muchísimos años, claro, que había vuelto ya, en los años 50 ya había vuelto aquí. El caso, pues, de Ferrater Mora. El caso de García Vaca, que no ha vuelto, pero las obras de García Vaca, sin embargo, eran aquí conocidas por círculos muy pequeños. García Vaca prácticamente no es conocido por el gran público, pero sin embargo es muy conocido por profesionales. Estamos muy en contacto con él, ahora creo que va a volver a España. Yo por eso pienso que la vuelta del exilio no significa gran cosa, más bien significa, de momento, significa un acontecimiento social, político, pero culturalmente estábamos al tanto de lo que se hacía por allí. Y entonces hay que hablar también, no de un exilio interior, puesto que no se puede hablar de exilio interior, más que de los que estaban en las cárceles realmente. Pero yo sinceramente reivindico también la labor de los que nos hemos quedado dentro, y además de un modo consciente. Yo iba a hablarle ahora precisamente de este exilio interior, aunque no se pueda hablar de él. ¿Han surgido voces nuevas que estaban aquí, pero que aquí no podían manifestarse en estos 2 últimos años? Yo creo que no ha habido un corte. En el campo de la filosofía no ha habido un corte. Los que ahora están hablando son los que hablaban antes. Quizá tenían que hablar de otra manera, tenían que buscar otros cauces, pero lo cierto es que incluso en la universidad había, de hecho, una situación totalmente paradójica en donde la libertad de poder hablar de ciertos temas era prácticamente total, debido precisamente a la incultura atroz de la derecha. Era una incultura tan atroz, pues como pueda serlo, para poner una referencia, el presidente de un club 21 de antes de Jesucristo que existe aquí en el país, pero vamos, no me refiero al de después de Jesucristo. Es decir, son unos esquemas tan absolutamente incultos que prácticamente eran impermeables a cualquier cosa que se les dijera. Y con no mentar determinadas referencias muy concretas, pues prácticamente, digo, no se enteraban. Hay anécdotas abundantísimas. La policía que pregunta una vez a alguien, me han dicho que este es epicúreo o estoico, ¿y qué es esto de epicúreo? ¿No será un masón, un judío y demás? Pues esto, cosas reales de policías que tenían a su cargo, pues, los servicios culturales, diríamos, ¿verdad? Escenas con policías tenemos abundantísimas, teníamos más tiempo, podíamos relatar. Sí, Montero Díaz me contó una vez que lo estuvieron buscando en Galicia la policía por neocantiano. Sí, no me extraña, sí. Pasando al... Perdón, y para terminar, yo creo que entonces la propia incultura atroz de la derecha, particularmente en filosofía fue terrible, claro, particularmente en la Universidad de Navarra, para decirlo todo. Yo asistí a unas oposiciones donde advertí con terror cómo pues personas que pertenecían al Opus Dei, según decían, o por lo menos estaban en Navarra, eran de una incultura tan atroz que para mí fue un síntoma de que habían perdido el paso completamente. Habían perdido el paso porque estaban todavía citando unos problemas de Santo Tomás y de Juan de Santo Tomás que estaban completamente desbordados. Ir a la Universidad de Navarra era meterse en la boca del lobo. Sí, no, pero es que venían aquí a unas oposiciones a Madrid, yo estaba en el tribunal y yo casi no podía soportar la risa que producían y estaban completamente desorientados, me daba la impresión.
y por otra parte estaba pues toda la tradición escolástica española, pero al mismo tiempo había un conocimiento muy extendido por parte de muchas personas de lo que se hacía por otros lugares y había una información bastante al día. Y a propósito de la escolástica, ¿qué se hizo de ella? ¿Colea aún? Yo creo que sí, es más, y yo creo que es una pena que ya no se cultive. Por ejemplo, hace unos años, hace todavía pues 10 o 12 años, los clérigos que venían a la universidad pues sabían latín, habían leído a Santo Tomás, a Suárez, y se podía discutir con ellos. Y ahora yo no sé si es por el Concilio Vaticano, por lo que sea, ahora no saben nada. Ahora no saben absolutamente nada y entonces ni siquiera se les puede atacar, son tan abiertos, es un humanismo tan vago, tan indeterminado que realmente no hay posibilidad de hablar con ellos. Y en ese sentido me parece que la escolástica ha perdido su rigor, que está sin duda recluido en algunos núcleos, pero que hablan para sí, que no tienen auditorio. Pero yo creo que es una tradición, pues como la música gregoriana, ¿verdad?, que debía cultivarse, el que sea aficionado a ello, pues es una tradición y además importante porque es un eslabón cultural sin el cual no se puede entender, evidentemente, toda la cultura posterior. Es decir, que la filosofía escolástica yo creo que es un eslabón indispensable para entender el ulterior desarrollo del pensamiento. Pasemos al factor textos. ¿Señalaría usted alguna obra entre las obras de carácter filosófico que hayan aparecido después de la muerte de Franco? Obras filosóficas sí han aparecido muchas, pero quizá lo más interesante fuera la aparición de revistas a partir de los años 75-76, pues me refiero tipo materiales, teoría y praxis, pues qué sé yo, el viejo topo, revistas de esta índole que tienen una gran densidad y una gran saturación de filosofemas. Están enfocadas por profesores de filosofía o por filósofos. Esto influye mucho, cualquiera que sea el punto de vista que se mantenga, ¿no? Y este yo creo que es el hecho más importante. Al mismo tiempo, colecciones de libros o colecciones antiguas que van publicando libros de filosofía, generalmente traducciones, también es verdad, porque yo creo que se podría decir, en filosofía por lo menos y en otros campos quizá también, se podría decir que en España pensar es traducir. Aquí es un colonialismo total. O bien traducimos del francés, sobre todo en Cataluña, es una subcultura francesa. A veces oyendo hablar parecen los preciosos ridículos, ¿verdad?, porque saben a Lacan o a Lévi-Strauss mucho mejor que los propios autores. O bien las traducciones anglosajonas. Somos los primeros en estar completamente abiertos a lo que ocurre por ahí, desde luego, evidentemente. Insistiendo en el tema de las revistas, usted mismo y sus colaboradores de la Universidad de Oviedo acaban de sacar El Basilisco, del que han aparecido 2 números. ¿Qué es esta revista? ¿Hacia dónde va? ¿Este basilisco mata a quien lo mira, como el basilisco de las fábulas? El Basilisco es un proyecto antiguo que hemos podido realizarlo o comenzar a realizarlo ahora y que precisamente quiere llamar las cosas por su nombre. Como quiera que ha habido, creemos, una especie de complejo de inferioridad y de culpabilidad por parte de los filósofos que quisieron, por razones objetivas sin duda, evitar a toda costa el nombre de filosofía, llamándole teoría o llamándole de otras formas diferentes, y con todas las perturbaciones que esto produce, puesto que las cosas tienen su nombre. Nosotros hemos querido iniciar una revista que sea una revista de filosofía, evidentemente tal como entendemos la filosofía, una filosofía materialista en donde, como decimos en el prólogo de la revista, tan importante para la filosofía es Euclides como Lenin, pongamos por caso, y tan importante es la revolución como las máquinas de vapor. Por consiguiente, los campos son universales, la unidad es el punto de vista, y pretendemos precisamente esto, hacer una revista materialista, en el sentido que damos a esta expresión, pero que sea de filosofía, llamar las cosas por su nombre, en gran medida como un ensayo, como un test para medir la situación del país. Situación dificilísima, por lo menos para nosotros, de diagnosticar, aunque la estamos sondeando constantemente por todos los lados, pero es muy difícil después organizar los datos y hacer un juicio más o menos certero. Pero nos parece, en todo caso, que una sociedad y una cultura en donde la filosofía de la tradición helénica, que es el concepto de filosofía que nosotros mantenemos, de la filosofía geométrica, por decirlo así, entre comillas, geométrica, si una cultura de nuestra tradición no tiene un aparato filosófico adecuado, pues esto es debido
a la sociedad en que se vive, a la cultura en que se vive y sencillamente mide el nivel cultural en el que se está. Sencillamente no es cuestión de deseo o no, sino simplemente mide el nivel. Y entonces creemos que la situación de España actualmente, uno de los sismógrafos mejores, creemos, para determinar esta situación es precisamente ver una revista de esta índole, la acogida que pueda tener, la crítica y las posibilidades que pueda tener, en una palabra. No porque sea nuestra, sino porque representa... Vamos al factor escuelas, al factor tendencias. ¿Se sigue manteniendo hoy la anterior y quizá excesiva bipolaridad entre lo que algunos han llamado analíticos y dialécticos? Sí, es una clasificación útil que se utiliza en los congresos de filósofos jóvenes en muchos lugares y que más o menos discrimina, a grosso modo, pues dos grandes tendencias, pero estas dicotomías, como seguramente estaremos de acuerdo, no es que yo las rechace, sino es que son abstractas, porque no es porque haya una dicotomía, sino porque hay varias, es decir, que se cruzan varias dicotomías y de la intersección de esa multiplicidad de dicotomías seguramente resultan situaciones mucho más difíciles de precisar y determinar. Por tanto, a mí me parece que esta discriminación es abstracta, es verdadera pero abstracta, tiene que ser enriquecida y determinada y desarrollada inmediatamente. Quiero decir, los analíticos, que más o menos pues tienen que ver con todos los que siguen la tradición de la filosofía analítica anglosajona principalmente, los dialécticos, entre los que suelen clasificarme a mí, a nuestro grupo, y yo gustosamente, evidentemente, me incluyo en esa clasificación, pero no consideramos a los analíticos como algo ajeno. Es decir, el análisis, esto ya lo decía Hegel, es un momento del método dialéctico. Los consideramos, quizá no sea recíproca la situación, quizá a los analíticos les parezcamos excesivamente metafísicos, pero lo cierto es que el interés que nosotros tenemos por los analíticos es total, porque los consideramos parte de nuestro método. Los dialécticos, hay tantas diferencias entre ellos, tantas diferencias, que quizá entre dos dialécticos hay más diferencias que entre un dialéctico y un analítico. Por eso sería necesario precisar mucho más, y yo creo que este es el momento en donde precisamente la muerte de Franco puede servir precisamente para eliminar esta superficial identidad que muchos teníamos en contra de la dictadura y ver cuál es la verdad realmente. Ver que estas analogías eran muchas veces superficiales y que en el fondo había profundas diferencias, mucho más profundas de lo que ahora estamos pensando. En principio parece que el posfranquismo debiera incidir sobre todo en aquellos aspectos de la actividad filosófica que tienen una repercusión política más directa. Por ejemplo, el marxismo. ¿Qué está sucediendo en lo referente al marxismo y si la paradoja vale en lo referente a la crítica marxista ortodoxa y heterodoxa del propio marxismo? El marxismo, evidentemente, ha sido, creo yo, en los años del franquismo, ha sido la gran alternativa a la escolástica. Al margen y prescindiendo de la filosofía analítica, que era muy minoritaria, ligada muchas veces a los intereses por la lógica formal y por las ciencias formales, que enlazaban con la otra cultura, para seguir la terminología de Snow, ¿no?, con la cultura, diríamos, tecnológica y científica. Pero el marxismo era la gran ideología, tal como se utilizaba, era una ideología, la gran ideología de grandes grupos, no solamente proletarios, sino también universitarios, que encontraban en el marxismo pues toda una concepción del mundo. Me parece, la impresión que tengo, tal vez mi experiencia al menos, que el marxismo que se iba asimilando en el país era un marxismo de unas tendencias muy determinadas, generalmente del Diamat, a través de traducciones americanas o suramericanas, que ha producido, me da la impresión, sobre todo en el contexto de la llamada lógica dialéctica, podríamos hablar mucho en ese sentido, que ha producido, me da la impresión, una especie de dogmatismo y de una escolástica tal que quienes poseen esta escolástica se confunden con los antiguos escolásticos, los escolásticos tomistas, no tienen sentido crítico, creen estar en la última palabra de la crítica, sobre todo en España, en una dirección sociologista. Es decir, por eso quizá el estructuralismo francés aquí no ha entrado. Yo escribí un libro contra el estructuralismo, por así decirlo, y contra el etnologismo, que realmente era prematuro porque no había aquí enemigos. Realmente éramos unas discusiones de gabinete que teníamos allí en Oviedo, pero el público no sabía que iba esto. Y quizá ha pasado otro tanto con el problema de que hablamos, que aquí ha sido el sociologismo.
el planteamiento en términos o psicologistas o sociologistas, todo es reflejo de una clase social, de una superestructura, reflejo de una mentalidad de clase. Se llegan a decir cosas como que si no hubiera sido por la batalla de Almansa o por la batalla de Villalar, ¿verdad?, determinada clase hubiera, y España hubiera sido de una manera y otra. Es decir, son ideas completamente metafísicas, porque las sustancias escolásticas son sustituidas seguramente por unas clases que al parecer son eternas y que segregan de vez en cuando ideologías a la contra de lo que un poder también eterno le somete. Un poco la teoría sustancialista de los nuevos filósofos, realmente, ¿no? Bueno, pasando a otro gajo de la naranja, parece ser que entre Nietzsche y Agustín García Calvo, mutatis mutandis, han provocado una resurrección del pensamiento irracional con ribetes más o menos libertarios. ¿Qué opina usted a este respecto? Nietzsche es un hombre que a nosotros, digo a mí, a los que estamos en nuestra edad, nos produce una reacción muy compleja, porque nosotros aprendimos Nietzsche en el contexto con el fascismo. Es decir, el Nietzsche nuestro es el Nietzsche fascista, es el Nietzsche de Hitler que le regalaba las obras completas a Mussolini, y el Nietzsche antijudío, el Nietzsche antisocialista, antidemócrata, el Nietzsche ario, etcétera, etcétera. Evidentemente ha habido un renacimiento de Nietzsche utilizado en otros contextos, pero a mí me parece que precisamente estas tendencias a las que Agustín García Calvo, gran amigo mío y muy antiguo, ¿verdad?, por supuesto, a mí me hacen mucha gracia porque me parecen enteramente frívolas, me parecen absolutamente superficiales, me parecen que están a 1000 leguas de la filosofía, del rigor filosófico, de la tradición geométrica. Si hay alguna distinción también clásica que se puede hacer, pues yo diría que son nuevos sofistas, en el mal sentido de la palabra, porque hay un sentido nuevo, es decir, en el sentido no de Protágoras o de Gorgias, grandes sofistas, sino en el sentido pues qué sé yo, de los sofistas de segundo orden, de tercer orden, que eran los malos sofistas, los que critica Platón en los diálogos. Y entonces, a mí me parece esto, me parece por lo tanto que no hay propiamente una filosofía ahí, sino que hay otro tipo de actividad interesante sin duda, pero que no es propiamente filosofía, me parece a mí. Y que sin embargo, por la terminología, por la temática, que es una filosofía mundana que puede obtener sus triunfos en su momento, fructificar en su momento, pero que hoy día no está formulada, no tiene rigor mínimo, me parece a mí, me da la impresión. Antes hablaba usted de la situación de colonialismo que se aprecia en la filosofía española. ¿Qué hay a este respecto en lo que se refiere a los nuevos filósofos franceses? ¿Existe una repercusión de estas nuevas filosofías dentro de España? Sí, evidentemente existe. Existe, aunque muchas veces no se nombre. Aunque a veces no se nombre, hay pues conferenciantes, escritores que no quiero nombrar, en fin, porque es gratuito nombrar en ausencia de ellos, que están muchas veces reproduciendo ideologías de la barbarie con rostro humano, tesis de Glusman, etcétera, que están reproduciendo tesis muchas veces sin nombrarlos, porque son tesis pues muy pregnantes que inmediatamente se pueden utilizar, son hipótesis que merecen la pena ser consideradas, sin duda ninguna, merecen la pena y tienen que ser consideradas, son además hipótesis clásicas, no son enteramente nuevas, aunque nuevas en su exposición, en sus referencias, y yo creo sin embargo que la repercusión no. A mí me da la impresión que hay siempre en España una cultura histórica que tiene también otras fuentes propias y que nos permite estar, si sabemos escucharla, siempre un poco como acorazados, como impermeables a estas modas, quizá porque llegan tarde, lo que pasó con el existencialismo, por ejemplo, que tampoco hubo, yo creo, recepción más que por parte del clero, de antropólogos y gente de esta, ¿verdad?, que se hicieron existencialistas, pero realmente la gente en España no podían ser existencialistas, estábamos ya vacunados de existencialismo. Y lo mismo ocurre, me parece, con los nuevos filósofos, en gran parte también por la incultura. Claro, porque los nuevos filósofos en Francia tiene sentido vender 50, 70.000 ejemplares cuando hay un público que ha leído a Platón, pero en España ¿qué puede ocurrir esto? ¿Cómo puede ocurrir esto si la gente no ha leído a Platón? Platón es un personaje arcaico, no lo ven como un componente actual de nuestra cultura. Sobre estos temas y muchos otros volveremos en nuestra próxima charla. Ahora le voy a formular una última pregunta sobre la situación actual. Dentro de todo este ramaje de influencias extranjeras, ¿existe ya algún atisbo de una filosofía específicamente española? Yo creo que sí. A mí me da la impresión que en España hay unas condiciones adecuadísimas para que se pueda producir un pensamiento genuino.
no nuevo, no original en el sentido de nuevo. A mí me parece que una regla, por lo menos en la que seguimos, una regla crítica fundamental, y lo ha sido siempre en filosofía, es que todo lo que sea absolutamente nuevo es frívolo, es superficial, porque nada sale de la nada, es imposible. Todo lo que pueda formularse, si no hay precedentes muy precisos, lo que es nuevo automáticamente es superficial, al menos es la regla que tenemos. Creo precisamente que en España, precisamente por esta situación tan peculiar, incluso durante el franquismo, en donde podíamos mantener una cierta neutralidad, no ignorante, sino atenta a lo que ocurría en Alemania, en Francia, en Inglaterra, el poder tener acceso a estas corrientes filosóficas, culturales, el estar interesados por una tradición que quizá, y es en gran parte lo que intentamos hacer en el Basilisco, si lo advierte, aunque no está explícitamente, estamos constantemente remontándonos a una tradición que creemos que es una tradición constante en España, que no pasa únicamente por los frailes, digámoslo así, por los escolásticos frailes, sino también por la tradición de los médicos españoles, de los frailes heterodoxos, de judíos. Es decir, una tradición que es genuina y que no se ha perdido nunca, y que muchas veces se habrá perdido en intervalos de publicación, pero que ha subsistido en personajes y personas que viven en el país en vida eclipsada, pero que sin embargo existen, porque son bibliotecas que existen en las casas, padres que cuentan a sus hijos. Yo tenía Voltaire de mi abuelo. Por tanto, no es una tradición que haya que verla simplemente en publicaciones, sino simplemente una tradición real que existe. Y a mí me parece que en este sentido un realismo materialista me parece que está enteramente en línea con toda la tradición española, y eso es lo que nosotros intentamos al menos formular con las referencias naturalmente de los tiempos, aunque evidentemente, ya termino con esto, la filosofía no creo que pueda ser algo que se hace por sí misma, sino que está enteramente condicionada por todo el medio que la envuelve, el medio no solamente social sino cultural, por supuesto. Pero insistiendo en esta distinción y en contra de este sociologismo a que antes me refería, a mi juicio, el sociologismo y el psicologismo es uno de los grandes vicios nacionales que intentábamos vencer, mostrando cómo hay unas coordenadas de índole histórica y cultural que no son disolubles, evidentemente, de los contextos sociales, pero que en cierto modo los envuelven y los desbordan, y que remitirnos a nuestras coordenadas culturales es realmente esencial. Yo diría, aunque pueda sonar mal, yo diría, aplicando en este momento a la filosofía y a la cultura española, y dado que estamos ya saturados y estamos lavados del vicio de no conocer a lo que pasa afuera, yo diría que es hora otra vez de volver a lo que Ganivet decía de España, tomado de San Agustín, el noli forasire, inter redi. No busques fuera de ti, en ti mismo reside la Yo verdad. creo que podemos realmente volver a nosotros mismos, y volver a nosotros mismos, claro, desde la Escuela de Traductor de Toledo, es ver lo que hacen los demás, por supuesto, pero siempre con la impresión de que no tenemos por qué ser simplemente unos micos de lo que se hace fuera, que en filosofía, además, hoy por hoy no es tampoco nada del otro jueves, me parece.